Bien, dice así. Un protón es proyectado en la dirección positiva de X al interior de una región de un campo eléctrico uniforme e igual a menos 6 por 10 a la 5 y newton sobre coulomb en el instante t igual a 0. Entonces, para diagramar esto que vemos aquí, es importante tener en cuenta algo. Como nos están dando la dirección, el sentido en el que se está desplazando el campo eléctrico, en el que fluye el campo eléctrico, pues yo voy a escribir aquí el campo eléctrico en qué dirección va, que podríamos dibujarlo, digamos, en esta dirección. Listo. De tal manera que el sistema me va a indicar el comportamiento de la partícula cuando ingresa a ese campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico es importante tener en cuenta que como está en el eje de las X negativas, o sea, y negativas, va en esta dirección. ¿Listo? Entonces esto que estoy dibujando acá es el campo eléctrico. Entonces es el campo eléctrico, ¿listo? Que equivale a menos 6 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces ya no, la dirección menos i hace referencia, e insisto en lo mismo, que está en un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, dice que hay un protón que se está proyectando hacia la derecha. Entonces aquí en este caso, el protón va en este sentido, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, como va hacia la derecha, quiere decir que por su convención inicial, tiene una velocidad que le caracteriza dentro del marco del movimiento dentro de ese campo. ¿Listo? Entonces, es importante notar lo siguiente. La situación que se describe acá parte de lo siguiente. Aquí en este lado, ¿sí?, debe haber algún elemento que tenga carga positiva y al otro extremo debe existir algo que sea de carga negativa. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico siempre fluye de positivo a negativo. ¿Listo? Entonces acá tenemos este protón. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo más lógico es que si él ingresa en ese campo o está dentro de ese campo, va a haber un momento en que se va a detener. ¿Y por qué se va a detener? Porque absolutamente se va a repeler con relación a esta placa, por decirlo así, y al repelerse, pues automáticamente genera una velocidad final igual a 0. Entonces seguimos leyendo el ejercicio. En el instante, bueno, t igual a 0. En el protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Es decir, que él recorre una distancia, en este caso, recorre una distancia de 7 centímetros. ¿Listo? Entonces, x final podríamos decir que es 7 centímetros. Por lo tanto, x inicial es 0 centímetros. Bien. Entonces, sí es importante notar que cuando trabajemos esta clase de ejercicios, lo trabajemos sobre las unidades automáticamente transformadas a la unidad fundamental, en este caso de longitud, que es el metro. Acá hay una parte importante, dice antes de llegar al reposo. Si hablan del reposo, quiere decir que la velocidad final es 0 metros por segundo. ¿Listo? Porque llega al reposo. Dice A, determine la aceleración del protón. Entonces la aceleración. Entonces recordemos que las ecuaciones de la aceleración, en este caso, en un sistema, parte fundamentalmente de ¿qué? Del campo eléctrico, la carga y la masa. ¿Listo? Entonces acá hay unos datos que son importantes tener en cuenta. Como nos están hablando de un protón, entonces ya tenemos el valor de masa y el valor de carga de ese protón. Entonces la masa es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Mientras que la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Listo? Son datos constantes. Entonces, si yo reemplazo esos datos dentro de este algoritmo, entonces me queda la aceleración es igual al campo eléctrico, que es este dato. Entonces queda 6 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb por, listo, la carga, en este caso la carga del protón es 1,6
por 10 a la menos 19 coulombs sobre la masa, que en este caso tenemos que la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Listo? Entonces recuerden que el campo eléctrico está asociado, aquí lo dejé por aparte, está asociado en dirección X negativa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese menos ahí pendiente. Por lo tanto, nuestra aceleración, si ingresamos los datos de forma correcta en el sistema, pues simplemente nos va a dar 5,76 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el dato de la aceleración que tiene la partícula. Hacemos el análisis rápidamente. Unidades, Coulomb y Coulomb se simplifican, me sobreviven newtons sobre kilogramo, pero recuerden que newtons tiene kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y como está cada segundo kilogramo al cuadrado, ¿listo? Simplemente que me queda sobreviviendo unidades de metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Bien, ya hicimos el inciso A. B, su rapidez inicial. Entonces, para calcular la rapidez inicial, ¿listo? Entonces aquí en este caso partimos de la siguiente ecuación cinemática. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, la distancia final menos la distancia inicial. Entonces vamos a hacer las primeras concepciones. Primero, la velocidad final es 0. ¿Listo? Y tenemos que la distancia inicial es 0 también. ¿Listo? Según los datos que estamos registrando desde el principio del ejercicio. Por lo tanto, en nuestro algoritmo se va a simplificar a 0 velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia final. Entonces, ¿qué vamos a despejar de acá? Pues en este caso nos están pidiendo la velocidad. Entonces la velocidad la paso a restar acá, me queda al cuadrado igual a 2 veces la aceleración x final. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Bien, entonces en este caso en particular puedo multiplicar a ambos lados por menos 1. ¿Sí? Si multiplico a ambos lados por menos 1, entonces por menos 1 y por menos 1, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? En este caso estoy dejando mi variable, me quedaría como una variable positiva, me quedaría velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 a xf. ¿Listo? Finalmente, dentro del proceso tendríamos que la velocidad inicial es igual, este cuadrado pasa a ser una raíz, entonces me quedaría menos 2 la aceleración por la distancia final. Entonces, al sustituir los datos me quedaría velocidad inicial es igual a menos 2 veces la aceleración, y la aceleración no olvidemos que es este valor con signo negativo en términos de la magnitud del campo eléctrico que lo está desacelerando, y me quedaría este dato acá. Entonces me quedaría 5 menos 5,76 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado por la distancia final. ¿Cuánto es la distancia final que él recorre? Esta. 7 por 10 a la menos 2 metros, y todo eso dentro de una raíz. Si ingresan los datos correctamente, les va a dar una velocidad inicial aproximadamente de 2,8 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Listo? Esa es la velocidad con la que ingresa ese protón dentro de ese campo eléctrico. Bien, entonces haciendo el análisis de unidades, metro por metro, pues me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Como todo está dentro de una raíz, aplico propiedades de los exponentes y me queda metros por segundo. Perfecto. Dice, y C, el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo. ¿Listo? Entonces aquí en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, este es el inciso C. Entonces vamos a hacer uso de esta ecuación de la cinemática que establece que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
¿Listo? Entonces ya sabemos que la velocidad final es 0. ¿Listo? Entonces procedemos aquí a despejar. Velocidad inicial. ¿Listo? Aceleración por el tiempo. ¿Listo? El tiempo, por lo tanto, será que menos velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces, según el dato anterior que teníamos, que era menos 2,8 por 10 a la 6 metros por segundo sobre la aceleración. Y la aceleración la tenemos acá. ¿Listo? Y esa aceleración nos da un valor. Nos va a dar un valor en términos iniciales de menos 5,76 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá las unidades metro y metro se cancelan, segundo me cancela un segundo, ¿sí? Este menos con este menos se simplifica y el tiempo, si ingresan correctamente los datos, el tiempo les va a dar aproximadamente 4,93 por 10 a la menos 8 segundos. Y este sería el tiempo en que el cuerpo desarrolla esos desplazamientos descritos desde la cinemática.